con el paso del tiempo, pues esos pequeños computadores van a seguir desarrollándose, ¿no? Incluso actualmente, pues tenemos teléfonos que son mucho más potentes que computadores en sí, ¿no? Entonces esa es la tendencia. Y se vienen muchas más cosas, ¿no? Se vienen muchas más cosas con respecto a la IA, con respecto al aprendizaje automático. Ya estamos viendo la explosión del... ¿Sí? Si están haciendo alguna consulta porque no les escucho ruido. Obtains current plan operating information, obtains current measures of process capability, measures inventory levels, shows material flow. Hay una clase, creo, ahí en inglés. A tool to evaluate progress. Ya, ahora sí Creo que el continúo. alumno había dejado su micro prendido por accidente. Ok. Continuamos con la clase, profesor. Ahora sí continuamos. Muy bien, entonces como les comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que ha surgido este año? Pues es el ChatGPT, ¿no? Que ya todos hemos oído hablar del ChatGPT, pero no es lo nuevo. Hay otras inteligencias artificiales que empezaron a salir a trabajar con imágenes. Por ejemplo, Dalí. No sé si ustedes habrán oído hablar sobre esa plataforma, que les piden imágenes, ingresan una oración y les genera imágenes de forma automática, ¿no? Entonces, estas plataformas han seguido un proceso de aprendizaje. ¿No? Han seguido un proceso de aprendizaje. ¿De qué forma? Es un aprendizaje en base a muestras, ¿no? Tienen un conjunto de datos o un conjunto de imágenes y de esas imágenes van aprendiendo. Internamente se va generando como un modelo. Imagínense como una ecuación. Se va generando como una ecuación, el cual cada vez que se ingresa un dato, la ecuación se cambia, se transforma, se va transformando la ecuación. Sí les pediría por favor que puedan apagar sus micros para poder continuar, porque si no se va a generar un poco de ruido y va a ser más complicada la interacción, ¿no? Bueno, como les comentaba, ¿no? Estos algoritmos, ¿qué hacen? Aprenden en base a muestras, ¿no? Toman un valor, lo reconocen, construyen una ecuación y con esa ecuación, digamos, pueden reconocer ese objeto, ¿no? O esa imagen. Luego viene una segunda imagen, la leen, la reconocen, reconstruyen su ecuación interna y de esa forma se va generando un modelo, ¿no? Y este modelo, como va aprendiendo de esa forma, pues en un futuro va a ser capaz de predecir o determinar ciertas cosas en base a parámetros de entrada, ¿no? Es como una función, como una ecuación. Recuerden las funciones en matemáticas. Teníamos f de x igual y. El dato de entrada era una x y se generaba una salida en y, ¿no? Esto es similar. Lo único que sí es a un nivel, a una escala mucho más compleja, ¿no? Entonces, si vemos esa idea y la llevamos a lo que actualmente estamos utilizando, ¿no? Como ChatGPT, ¿qué hacemos? Nosotros ingresamos una cadena de entrada, ¿no? Un texto, este algoritmo recibe este texto como entrada, lo interpreta, ¿no? Comienza a buscar en su modelo qué es lo que estás pidiendo y retorna una respuesta, ¿no? ¿Y por qué retorna una respuesta aproximada o similar a lo que nosotros hemos pedido? ¿Por qué? Porque ya ha aprendido, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es los traductores, el traductor de Google, por ejemplo. Tenemos que el traductor hace un tiempo, hace unos años, traducía mal, incluso nosotros teníamos que corregirlo. Y con el tiempo se ha ido perfeccionando a tal punto que su traducción no es 100% óptima, pero sí es muy aproximada. ¿Por qué? Porque ha habido un aprendizaje ahí, ¿no? No es que habían habido personas actualizando un banco de datos, no, sino detrás de esa aplicación hay un cerebro digital que aprende, ¿no? Luego, hay aplicaciones que son similares, que emulan el comportamiento del cerebro. Una de ellas es Obsidian. No sé si alguno de ustedes la habrá utilizado. Obsidian te sirve, es una aplicación bien sencilla, te sirve para tomar notas, pero esas notas se van entrelazando como si fuera una red. Y para buscar información en esa red, cuando ya tienes
muchísima información, ya no la puedes consultar digamos, de forma puntual, sino lo que haces es construir una consulta para extraerla, ¿no? Se extrae tipo nodo, es como un cerebro digital. Entonces, como vemos, tenemos muchas herramientas que se han desarrollado gracias al incremento de capacidades de computación que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué se está trabajando actualmente? Se está trabajando en computación cuántica, pero bueno, todavía estamos en una etapa teórica, se podría decir, ¿no? Hay un par de computadoras implementadas por ahí, me parece, una de ellas la tiene Google, no recuerdo quién más tiene la otra, pero digamos que todavía está en fase de exploración, ¿no? No se comercializa, no se masifica todavía. Entonces, cuando llegue ese momento, pues, ¿qué nos deparará el futuro, ¿no? Pero sin embargo, el camino es ese, ¿no? La tendencia es ese, a trabajar con inteligencia artificial, con aprendizaje automático. Entonces, ese es uno de los temas que vamos a abordar hoy. Si me permiten compartir pantalla, por favor, que creo que no estoy habilitado. Ya, ahora sí. Ya, confírmeme si se ve la presentación. Sí, se ve bien. Sí, profesor, sí se ve. Genial, muchas gracias. Bueno, con los organizadores les había alcanzado algunos enlaces, ¿no? Para que puedan instalar Python, para que puedan instalar PyCharm también. Si tienen su usuario de la universidad, pueden instalar la versión Pro, ¿no? La versión Pro tiene muchas más funcionalidades que la versión Community. Si bien para los ejemplos que vamos a trabajar, sí nos podría bastar una versión Community, pero cuando querramos explorar soluciones más complejas, ya tenemos la Pro. Entonces, si tenemos esa ventaja, podemos obtenerla desde ya. Muy bien, bueno, hablemos un poco de introducción al aprendizaje automático. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción al tema. Vamos a ver cuáles son las etapas del proceso que sigue el aprendizaje automático. Vamos a hacer algunos ensayos con respecto a la preparación de los datos, que es una de las primeras etapas. Y para las siguientes sesiones vamos a ensayar ya con algunos algoritmos, ¿no? Vamos a hacer aprender algunos modelos y ver de qué forma funcionan, cómo es que predicen, ¿no? Cómo es que llegan a hacer predicciones. Yo les voy a compartir algunos datos con los que vamos a entrenar el modelo, vamos a hacer pruebas para verificar qué tan preciso es el modelo y luego, digamos que el modelo ya quedaría listo como para hacer predicciones, ¿no? Muy bien, pero en la clase de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Entonces, como les comentaba, vamos a ver una pequeña introducción, vamos a hacer algunos ensayos, algunos ejercicios, sobre todo en la primera parte, ¿no? En la preparación de los datos, que es importante. Saben que un modelo, si los datos de entrada son de calidad, el modelo va a ser de calidad, ¿no? Pero si los datos de entrada tienen ruido, entonces el modelo también va a generar ruido, ¿no? Va a ser un poco, no va a ser tan preciso el modelo. Cuando calculemos su precisión, las variables que se utilizan para medir la precisión, el F1, por ejemplo, la accuracy, que ya vamos a conocerlas, es la que nos indica qué tan preciso es el modelo, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con la introducción. Para hacer aprendizaje automático tenemos estas etapas, que son las que se sigue por lo general. Lo primero es obtener la data, ¿no? Podemos obtener la data de diversas fuentes. Si nosotros estamos trabajando en una organización, obtenemos datos de diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, en una empresa donde hay muchos datos es en el área financiera, ¿no? Porque ve tantos números, ve los números de la empresa, ve el funcionamiento de la empresa en base a sus finanzas, ¿no? Luego también donde se genera mucha información es en operaciones, que es donde se genera la producción, ¿no? Operaciones, luego tienes áreas de recursos humanos, el área de TI, por ejemplo. Nosotros tenemos aquí en USIL un área de TI, que el área de TI por sí sola es una operación, ¿no?
que se encarga de dar soporte a la operación educativa, digamos, ¿no? Entonces tenemos ahí otra área. Y esa área también recolecta información. ¿Qué información tenemos? Datos como, por ejemplo, tickets, el estado de los tickets, si un ticket ha sido resuelto o no, en cuánto tiempo ha sido resuelto, quién ha sido la persona asignada a un determinado caso o a cada uno de los casos, entre otros, ¿no? Y luego, una vez que se recolecta esa data, se puede hacer minería de datos, por ejemplo, se pueden hacer resúmenes estadísticos, ¿no? Como por ejemplo, quién es el trabajador más productivo, ¿no? El trabajador más productivo, quiénes los trabajadores que están en promedio, cuántos casos atienden, cuál es su tiempo medio de atención, por ejemplo, ¿no? Los que producen menos, se podría determinar por qué producen menos, qué tipo de incidencias por lo general abarcan, etcétera, ¿no? Entonces, ese es obtener la data. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esta data tiene ruido, le falta alguna información o al momento de exportar la data, quizá ha habido una falla en la comunicación en los sistemas, por lo que esa información se ha descargado con algún ruido, ¿no? Con datos nulos, datos vacíos o datos incorrectos, ¿no? Algunos outliers. Outliers, hablemos de datos que son, que se salen de la normalidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han trabajado con datos y han filtrado vamos a decir, edades. Y revisan las edades y se encuentran entre un rango, ¿no? De 18 a 50 años, pero de repente aparece una edad de 300 o una edad de -20. Entonces, esos serían outliers, ¿no? Son datos que no, no van con el patrón de los datos, no concuerdan. Entonces, para eso se genera una limpieza de datos, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte, la parte de limpieza, preparación y manipulación de la data. ¿Para qué? Para que esta data la tengamos, digamos, en óptimas condiciones para poder procesarla en el modelo, ¿no? O entrenar nuestro modelo, en otras palabras. ¿Qué es lo que busca un modelo? Un modelo busca tendencias, no busca patrones. ¿Cuáles son los patrones que más se están repitiendo en los datos, ¿no? Entonces es por ello que aquellos datos que generan ruido, como no son parte del patrón y me generan interferencia para detectar el patrón, entonces esos datos se limpian, ¿no? Se remueven. Ya vamos a ver algunas técnicas o los datos que son nulos también, ¿no? Tenemos datos nulos. Los datos nulos no los necesitamos en el modelo. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es pues o limpiarlos o hacer alguna, o ver alguna especie de reemplazar esos datos o eliminar todo el registro si le falta mucha información, ¿no? Entonces tenemos digamos, esas técnicas que nos ayudan un poco a limpiar la data, ¿no? Y lo siguiente sería entrenar el modelo. Una vez que ya tenemos los datos preparados, ya tenemos los datos limpios, lo siguiente es pasárselos al modelo, ¿no? Como les comenté al inicio, el modelo recibe todos los registros y la forma de entrenarse es leyendo un registro y construyendo un modelo para predecir ese registro, ¿no? Es como cuando nosotros estudiamos. Recuerdo cuando nosotros estudiamos y hacemos ejercicios, ¿no? Revisamos con el docente, con el profesor un ejercicio. Entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? Nosotros entendemos el problema, pero entendemos específicamente ese primer problema. Luego el profesor nos presenta un segundo problema y como que captamos más cosas de ese tipo de casos, ¿no? Vamos a decir que estamos hablando de el análisis financiero de una empresa. Entonces, vemos un caso en específico y llegamos a entender algunos aspectos del análisis financiero. Luego vemos un segundo caso, un análisis de una segunda empresa y vamos reforzando nuestro modelo de aprendizaje, ¿no? Internamente estamos creando un modelo. En nuestra mente estamos creando un modelo para entender ese tipo de problemas. Y luego así vemos más casos y más casos y más casos, hasta que finalmente nos hacemos expertos, ¿no? Igual cuando nosotros terminamos la carrera y nos especializamos en un área. ¿Qué estamos haciendo? Igual estamos reforzando nuestro modelo de aprendizaje para aplicarlo en ese sentido. Igual cuando somos médicos, por ejemplo, ¿no? Nos especializamos en algo, entonces leemos, entendemos y vamos construyendo un modelo para luego aplicarlo, ¿no? Para luego cuando nos enfrentamos a un caso de esos, nosotros ya tenemos o ya conocemos cómo es que debemos reaccionar, ¿no? En eso se basan los modelos.
es construir en base a la data histórica, la data que se tenga disponible, un modelo para luego, cuando vengan nuevos casos, esta máquina ya tiene un modelo establecido y te puede decir de qué trata ese caso, ¿no? Entonces, la primera parte sería el entrenamiento. Una vez que ya tenemos el modelo entrenado, ya viene la siguiente parte, ¿no? Que es el test. Lo mismo, ya construimos un modelo y este modelo ya podría predecir, digamos, o podría determinar de qué tratan los casos que va a interpretar después, ¿no? Entonces, esos casos que va a interpretar después son los datos de test para ver qué tan preciso es el modelo. Entonces, ahí le pasamos un dato o un registro y probamos el modelo, ¿no? El modelo dice, ya, este caso es muy similar a uno que ya vi, entonces sí es. Puede ponerle como a que ese caso cumple con mi modelo. Le enviamos un segundo caso y él compara con el modelo que tiene establecido y dice, no, este no es, ¿no? Y va descartando. Un ejemplo sencillo, eh, dos ejemplos. Por ejemplo, actualmente se está trabajando, no actualmente, sino ya hace unos años viene esa tendencia, trabajando mucho en lo que es predicción de la rotación de clientes. En una empresa hay clientes que tienden a irse, ¿no? O hay clientes que han dejado la compañía. Entonces, estos clientes tienen una cierta característica. Entonces, nosotros podemos entrenar un modelo para detectar este tipo de clientes. Y luego, esos serían los datos históricos, ¿no? Los clientes que ya se fueron. Y luego trabajaríamos con los datos de test, que podrían ser los clientes que actualmente están con nosotros, ¿no? Abuelita, buenas tardes. Abuelita, buenas tardes. Para ver cuáles se parecen, ¿no? ¿Y qué tal? Tengo sueño. ¿Duerme pues? Ay, a ver, por favor, ponemos en mute, porque Bien, está bien, abuelita. no podemos hablar muchas personas. Ya. Ya, muy bien. Entonces les decía, ¿no? Una organización que quiere predecir la rotación o la pérdida de clientes, ¿no? Entonces lo que hace es entrena con los clientes que ya se fueron y comienza a testear los clientes que todavía se mantienen en la compañía para ver cuáles siguen la misma tendencia, el mismo patrón de aquellos clientes que ya dejaron la compañía, ¿no? Y pueden prevenir la pérdida de clientes. ¿Saben qué es más costoso traer un cliente nuevo a una compañía que mantener a uno ya existente, ¿no? Y bueno, otro ejemplo podría ser el fraude, ¿no? La detección de fraude. Nosotros tenemos un comportamiento de compra, ¿no? Entonces, cuando se generan compras que se salen fuera de la normalidad, nos podría llegar un mensaje de texto. Ya sucede, ¿no? Ya está, ya es algo que está implementado. Nos llega un mensaje de texto alertándonos de esta transacción, ¿no? Tienes una transacción que se sale de la normalidad, entonces está prediciendo un posible fraude. Y una vez que terminamos de entrenar el modelo y testearlo, lo siguiente es implementarlo, ¿no? Y que ya se ponga a funcionar, digamos, esté dentro de la operación. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya, continúo entonces. Ya, muy bien. Hablemos un poco del análisis predictivo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de estos modelos predictivos? El ámbito, recuerden que es el entorno en el cual se desenvuelven estos modelos, ¿no? ¿Se desenvuelven con qué? Con datos históricos, ¿no? Porque para el aprendizaje que hacen utilizan datos históricos. Luego, ¿qué retornan? Retornan una función matemática, como les comenté. Lo que hay detrás de los algoritmos de Machine Learning es matemática estadística, eso hay. Entonces, cada vez que nosotros entrenamos un modelo, en realidad estamos construyendo una especie de ecuación, ¿no? Una ecuación lineal. Si los que llevan economía deben trabajar con ecuaciones lineales, con regresión, ¿no? ¿La regresión qué es? Pues construyen un modelo en una ecuación en base a un conjunto de valores o parámetros o valores de entrada, ¿no? Entonces, esto es similar. Esto es similar, sino que digamos que hay diversas técnicas matemáticas que utilizan para construir estos modelos, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los modelos predictivos? Se basan en estadística y se aplican en empresas y determinados contextos, ¿no? Otros contextos. Los contextos son múltiples.
Tenemos dos grupos, dos grandes grupos, hasta tres, diríamos. Hay aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. En este caso vamos a hablar de los dos, de aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado, ¿qué es? Al igual que nosotros, ¿no? Miren ahí la figura. El aprendizaje supervisado es que, digamos que los datos, o de alguna u otra forma, la persona que está entrenando supervisa el resultado, ¿no? En otras palabras, cuando nosotros entrenamos nuestros algoritmos supervisados, nosotros tenemos que decirle qué es lo que él está leyendo. Entonces él reconoce un patrón en esos datos, tiene, tiene el patrón ya reconocido, ¿no? Luego le damos otro dato y así va procesando la información, ¿no? Por eso se llama algoritmos supervisados. Si vuelvo a los ejemplos anteriores, el de la rotación de clientes, yo le di data histórica en la cual yo ya sé cuáles son los clientes que se fueron de la compañía, los clientes que permanecen en la compañía. Entonces, estos algoritmos aprenden de forma supervisada porque cuando leen un registro ya saben que pertenece a un cliente que se fue de la compañía. Luego, si leen otro registro, ya saben que es un cliente que no se fue, que se mantiene, y así, ¿no? Por eso se llama supervisado, porque de antemano sabe la respuesta, digámoslo así. Y luego, de esa forma se va entrenando, crea su modelo para luego predecir, ¿no? Para hacer predicciones. Entonces, ¿qué tipos de algoritmos supervisados tenemos? Tenemos árboles, tenemos regresión logística, máquina de vectores de soporte, o sea, por vector machine, ensembles, entre otros. Árboles, ya imagínense la estructura de un árbol, ¿no? Un árbol binario, por ejemplo. Tiene un nodo inicial, luego se va dividiendo en ramas, ¿no? De esa forma se construye un modelo en árbol. Regresión logística era lo que les comentaba, ¿no? La misma ecuación que ven en economía, ¿no? Creo que le llaman variables econométricas, si mal no recuerdo. Entonces, en regresión logística, eso se crea un modelo para hacer predicciones, ¿no? Se crea una ecuación base a parámetros de entrada para hacer predicciones. En este caso sería, si es un conjunto de datos, ya vamos a ver el término conjunto de datos o dataset, sería cada una de las columnas serían esas variables, ¿no? Y cada uno de los registros sería cada caso, ¿no? Un registro sería un caso. Máquinas de vectores de soporte también se basa en dos vectores, que estos dos vectores buscan cuáles son los puntos más extremos o los puntos más cercanos con respecto a un punto central. Y a partir de ahí comienza a hacer sus predicciones. Y luego el método ensembles, que los ensembles son como una agrupación de este tipo de algoritmos y lo adicional es que se someten a votación, ¿no? Es decir, quién predice, digamos que es como una especie de elección entre los algoritmos, ¿no? Este es un poco más complejo. Es decir, por ejemplo, Sapor Vector Machine predice que un registro tiene una característica, regresión logística dice que no, árboles dice que sí, entonces la mayoría gana, ¿no? Entonces el método Ensemble dice, como la mayoría dice que pertenece a esa categoría, entonces de esa categoría es. Eso se trata en los ensembles. Y bueno, el no supervisado es como se muestra en la imagen, ¿no? No hay una supervisión, sino la máquina aprende por sí sola. Es decir, el resultado no lo sabe de antemano, sino simplemente lee los datos, observa, arma un modelo y en base a ese modelo predice, ¿no? Es como si nosotros simplemente le diéramos registros. Imagínense el mismo ejemplo, ¿no? De predicción de rotación de clientes. O sea, nosotros en el ejemplo anterior, en el supervisado de antemano, le dábamos cada registro y el algoritmo sabía cuál era el resultado de ese registro, ¿no? Que podría ser que el cliente dejó la compañía o se mantiene. En este caso, si yo le quito esa variable de si dejó la compañía o se mantiene, no sabe el resultado de antemano, ¿no? Entonces él mismo explora la data y construye su propio modelo. Esos son los no supervisados. Ejemplos, Caneres Nibor, que son los vecinos más cercanos. Vamos a ver si nos da el tiempo para ensayar este ejercicio que es o este modelo que es para clasificación. Redes neuronales, que son una de las más populares, ¿no? Las redes neuronales lo que hace es emular el funcionamiento de nuestras redes neuronales también, ¿no? Que se interconectan entre neuronas y se crea un modelo, ¿no? Aquí es similar.
El modelo sí se construye de antemano, pero cada modelo tiene una ecuación interna. Y las entradas iniciales van a los nodos iniciales de la red neuronal. Se crea un pequeño modelo en cada nodo, se genera una salida y se conectan con otros nodos. Y así hasta formar toda una red, ¿no? Esa es la red neuronal. PCA, que es como el análisis de componentes principales, que se trata de un dataset que tiene muchos registros, lo que busca es reducirlo a sus registros más representativos. Y la detección de outliers, que se utiliza también este sí se utiliza mucho en fraude, la detección de outliers, ¿no? Porque el fraude es eso, es un outlier, es una transacción que se sale de la normalidad, ¿no? Y a eso se refiere con el término o el concepto outlier. Outliers son aquellos registros que salen de la tendencia normal, ¿no? Que se disparan, entre otros. Entonces, como les comento, ¿no? Los algoritmos de aprendizaje automático se basan en datos históricos. Los modelos se construyen en base a esta data, ¿no? A data histórica. Cuando ustedes van a las empresas actualmente, ustedes van a encontrar que empresas que tienen 10 años, 15 años en el mercado, tienen tanta información acumulada y muchas veces no saben qué hacer con ella. Entonces ahí tienen toda una mina de datos, ¿no? Como para poder encontrar información valiosa, encontrar patrones, encontrar conocimiento ahí. Entonces, si ustedes se encuentran con una situación así, podrían aplicar algoritmos de aprendizaje automático para hacer predicciones, ¿no? O para hacer prescripciones también, ver qué información se encuentra en los datos y poder prescribir alguna solución a un problema. Luego, ¿qué más tenemos? Preparación de los datos que ya hemos hablado. Y los datos siempre se segmentan en dos conjuntos, de training y de test, ¿no? ¿Para qué? Una parte de los datos sirve para entrenar el modelo y otro para el test, ¿no? Que por lo general es 70% para entrenamiento y 30% para test. Algunos toman 80% para entrenamiento y 20% para test, ¿no? Varía más o menos en esa proporción. Muy bien, entonces vamos un poco a experimentar, ¿no? A explorar, ya que hemos hecho un taller, entonces el taller se trata de eso, ¿no? Vamos a manipular un poco un dataset, vamos a ver algunas técnicas para preparar los datos antes de trabajar con modelos. Entonces, hablemos primero de dataset, ¿no? Antes de comenzar a trabajar con dataset, hablemos primero del concepto, ¿no? Un dataset, ¿qué es? Su nombre lo dice en inglés, ¿no? Conjunto de datos. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos un conjunto de datos que se agrupan en base a variables, ¿no? ¿Cuáles serían las variables? Por ejemplo, en el archivo que estamos viendo en pantalla, file name. Este es la variable file name donde se van a registrar nombres de archivos, ¿no? Aquí se nota que están hablando de imágenes, ¿no? Están hablando de .jpg, están hablando de metadatos de imágenes, se podría decir. Entonces tenemos, esta imagen tiene un ancho de 173, la primera, ¿no? Y así. Entonces tiene una altura de 250. Entonces cada una de las columnas para nosotros le llamamos variables, ¿no? Estas serían variable 1, variable 2 y así. Y tenemos los registros. Los registros serían las filas. O en otros, o si queremos darle otro enfoque, serían los casos, ¿no? Si yo tengo un conjunto de variables, cada registro sería un caso. En este caso, pues tenemos el primer caso. P12.jpg tiene todos estos datos, ¿no? Ese sería el primer caso. El segundo caso, el tercer caso y así. Entonces, si nosotros queremos someter este conjunto de datos a aprendizaje, ya saben, ¿no? Que es cada registro. Va tomando un registro, lo lee, lo aprende y construye un modelo. Luego, con el siguiente registro, lo lee, lo aprende y transforma el modelo, ¿no? Se va cambiando, se va adaptando a medida que va leyendo uno u otro registro. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda de lo que hemos visto? Todo claro por mi parte, profesor. Genial.
Muy bien, entonces si vamos a trabajar con Python, la librería por defecto que trabajamos para manipular datos es Pandas, ¿no? La librería Pandas es una herramienta de manipulación y análisis de datos de código abierto. Es rápido, potente, flexible y fácil de usar. Es simplemente llamar una función, cargar el archivo con el que queremos trabajar y ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos la data cargada. Entonces, para esto hay que instalar esta librería porque no viene por defecto. Esta librería es independiente de Pandas, incluso es toda una organización. Y ahí les he dejado el enlace por si quieran explorar más información al respecto. Pandas.pydata.org. Pero esto no viene. Cuando nosotros instalamos Python, no viene Pandas por defecto. Tenemos que instalarla después. Entonces, vamos a experimentar un poco. Abran sus archivos Abran PyCharm. O sea, a ver, voy a cargar PyCharm. Síganme si no para estar alineados en el trabajo. Vayan abriendo PyCharm. Para tener la licencia, ya, en el enlace que se compartieron 3 enlaces, uno para descargar Python, uno para descargar no, uno para registrarse, que es en el enlace que se les pasé, se registran en la página. Y tienen que ingresar su usuario de la universidad como estudiante, y ahí les va a preguntar si quieren, qué tipo de licencia quieren, eligen licencia de estudiante. Luego, una vez que tienen la licencia, se les va a generar un código. Luego instalan PyCharm Pro, se va a instalar como una versión trial de 30 días. Y una vez que que inician la aplicación, les va a salir para iniciar sesión e inician sesión con su cuenta de USIL. Va a llegar un correo a su correo de USIL para activar esa cuenta, ¿no? Previamente. Si gustan, alguno de ustedes puede proyectar su pantalla. No sé si yo ya lo tengo instalado ya. Yo tengo el community, me parece. A ver, denme un momento. Denme un momento, por favor. Voy a buscar a ver, el enlace que les compartí es... Hola, tal vez puedo compartir mi pantalla para ver el pie chart. Entiendo que JetBrains tiene que crear una cuenta, ¿verdad? Sí, a ver, Juan, a ver si nos ayudas Ah, ahí. ya, ok. Muy bien. A ver, Entonces, voy a dejar de compartir. ya. Entonces lo primero es entrar a JetBrains y aquí en paso previo en la personita, crearse la cuenta, ¿verdad?
Sí, hay un ¿Sí? enlace que compartí. A ver, déjame ver el enlace. Si Sí, no te el lo, enlace. te lo comparto. Tenía 3 enlaces, este y este, ¿verdad? ¿Estos Sí, 3 o otro? al que tienes que Segundo. acceder sería el de Community Education. Hay uno que dice Community Education. Ese es al segundo. Ya, claro, este es. ¿Y aquí la persona o no? Ya, ahí creo que todavía no ¿Así? carga la página. Si no la refrescamos, ahí está. Ya, Sí, hay que iniciar sesión. ya, pero hay que crear una cuenta en Sign Up cuando está Sí, registrado. Ya. hay que crear una cuenta con el usuario de la universidad para que te dé la Sí. licencia Pro. Ah, qué bien. Ya me Sí, llegó aquí, entonces voy a entrar al correo. sí, en tu correo debe haber Aquí una, está JetBrains. ya, darle la confirmación. Confirme account. Sí, ya, y ahora sí entra el tercer enlace. Lleno mis datos. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ya, ok. 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 Parece que... parece que acá reconoce la contraseña. A ver. Ya. ¿Cuál es ahora sí? submit. Por el password no lo está reconociendo porque dice que es muy fácil. Y si tú guess. Ya, voy a tomar entonces esta que me dan de ejemplo, que se guarda. Ya. Entonces trabajemos con, mira, ahí está, ve. O si tienes Y ahora, dificultades, ¿y dice ahora qué hacemos? WePlan. ¿Con qué cuenta No, te has logueado? Con, la de usil, jli@usil.p. ya O tal estás vez no. logueado, ¿no? Usil.edu, ¿no? Ya, Sí, si se nos complica, trabajemos con la community nomás. Con la la versión community. community. Sí. Ya, y En esa el, versión en el, community en está el mismo atrás. enlace está. Sí. En el mismo Así. enlace que les compartí el tercero. El tercero. El Ya, tercer este de enlace. aquí. Ya, ok. Sí. Y ahora, Ya. Dime, ¿ya instalaste Python? Porque previamente hay sí, que instalar Python. sí, Ya. aquí está. Ya, Este genial. es, ¿verdad? Entonces, Ya. a ver. Estás en consola, creo. Sí, pero acá también tengo el otro. A ver, aquí está. Esta es, ¿verdad? No. No lo veo, solo estoy viendo la ventana de... Ya, ok. Veamos. Voy a compartir entonces toda la ventana. Pantalla, ventana. Toda la pantalla completa. Sí. Ya. Este es esta consola. ¿Es esto? ¿O no? Sí, sí, ya está instalado. Ya. Ya. Ahora Entonces ahora en sí, comunidad, vamos ¿qué a hago? PyCharm. Ok, descargo Ya, community. la Este. community. Sí, Ya, ok. community, la Ok. de color negro. Sí, hay que ingresar el correo y submit. No. Atrás, la community no es necesario. Ya. Entonces, direct link. Sí, en la community, Ok. ya, ahí está. Ok. Ya la había instalado. Ok. PyCharm community. No. Ahí lo tienes, mira. Sí, está cargando. Falta poco. Quedan 2 segundos, dice. Ya. Falta poco. Imagino que estará aquí. Descargas. Ujú. Vamos a la carpeta.
Parece que la aplica. Ah, aquí está la aplicación. Community. Ya. Ya está. Ahora solamente falta que levante. Sí. Ok. Y esa aplicación es fácil de instalar, simplemente siguiente. Hay una parte que te va a pedir activar unas casillas, las Ya. activamos todas nomás. Vamos a poner el código que tengo aquí. ¿Te ha llegado un código al correo? Seguro, vamos a ver. Ya. Ya. JetBrains, desarrollo de manera inteligente. Pero ese fue anterior. Le doy siguiente, siguiente. Y le marco todos, ¿verdad? Sí, ahí Ya. está. Next. Install. Ya. Genial. Y ahí hay que esperar que termine de instalar. Ya, ok. Ya, a ver, esperamos para que termine la instalación. Los demás en la sala también pueden ir instalando la aplicación si es que aún no lo han hecho. Ya, ahora vamos a ver, Luis, cómo se crea un proyecto. Ya, ok. Muy bien. Ahora, bueno, mientras descarga me presento, soy Juan Lillo, jefe de laboratorio financiero Bloomberg, donde hay algunos de los estudiantes que están siguiendo en las terminales. Como verán, tenemos terminales con dobles pantallas y acá ustedes también pueden venir en los próximos talleres para que puedan tener la experiencia. También tenemos un televisor grande donde se está proyectando el taller en vivo, así que el próximo taller espero verlos aquí también. Y tal vez, Javier, de pronto podemos explorar la aplicación de Python al API de Bloomberg, tal vez como un tópico al final, ¿no? Dice, I want to manually reboot later. Ok, sería eso, ¿no? Sí, no, dile, sí, reboot later, está bien, porque la otra te va a reiniciar el Se equipo. cerraría. Sí, Muy bien, finish, seguro que ahora y ya. levanta. Ya, si no carga, búscalo en... Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿quién es? Buenas tardes. ¿Cómo podría ir a los cursos de Bloomberg que usted menciona? Disculpe. Ah, no se preocupen, esa es otra historia, pero ya será para más adelante. Nos vamos a concentrar con el Python primero. En todo caso, este laboratorio está en el segundo piso del pabellón C Campus 1, donde está la biblioteca central Felaún de Terry. Y pueden venir de lunes a viernes de 9 a 7 para aprender también el software y usar Python si quieren aquí también. Ok, creo que Javier, podríamos ver el software, lo busco entonces aquí en el... Sí, búscalo en inicio, en archivos, en programas. como Jet, ¿verdad? No, búscalo como PyCharm. Ah, PyChart, sí, PyChart. PyChart. Ok, eso sería abrir, ¿no? Sí. Pero ese es el mismo exe, ¿no importa? O No, ese no, no. Ese es bajo el community, ese es. Ese es el que ya está instalado. Ah, ya, Ya. excelente. Creo que ya está funcionando. Ahí deberíamos estar todos. ¿Y PyCharm qué es exactamente? ¿Es para pandas? PyCharm, no, PyCharm es una IDE, o sea, es como un programa que te facilita la escritura de código. Cuando tú has instalado... Sí, o sea, cuando hemos instalado Python, por ejemplo, el Python se instala dentro de Windows. Por eso es que tú lo usas en la consola, ¿no? Python es un interpreter. Lo que está haciendo es interpretando el código que nosotros vamos a crear o estamos creando. Y PyCharm lo que hace es facilitarnos la escritura de código. Si tú ves en consola,
tú trabajas con texto plano. En cambio, en PyCharm aquí te avisa los errores antes de ejecutarse, ¿no? ¿Qué errores tienes? Si falta alguna variable, si tienes algún tema por mejorar en tu código, o incluso te facilita por el diseño del código también, ¿no? Hace un poco más fácil la programación. Es como Qué una... interesante. Sí. Y ahora que estamos en PyCharm, ¿qué hacemos aquí? Ya, ahora sí, aquí en PyCharm trabajamos por proyectos. Ya, Ok, ahí yo voy a continuar. Ahí ya ya, para que perfecto. todos me sigan. Ok, muchas gracias. Ya, a ti Lili, muchas gracias por el apoyo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya. Si ya estamos en PyCharm, si hemos creado PyCharm por primera vez, les va a salir la opción de crear un proyecto, ¿no? Les va a salir una opción, crear proyecto. Creo que escucho un ruido por ahí. Sí, Ah, ok. ya, ahora sí. Ya, entonces, les va a salir la opción de crear proyecto, ¿no? Si vieron la pantalla cuando el profesor Juan terminó de instalar la PyCharm, le salieron tres opciones. Una de ellas es crear proyecto, Create Project, ¿no? Entonces le damos clic ahí. Yo lo voy a hacer de diferente porque yo ya tengo instalado el PyCharm y ya lo tengo utilizando. Para los que ya llegaron a una ventana similar a la mía, igual van a File, New Project. Aquí está la opción. Entonces, de las dos formas, cuando lo crean por primera vez o van a crear otro proyecto, les va a salir esta ventana. Esta ventana les va a cargar. No sé si se puede ver mi pantalla. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción. Esta opción, New Environment Using, y vamos a seleccionar Virtual Env. Aquí hay más versiones, incluso hay Conda si están trabajando con Anaconda, pero como hemos instalado Python en el sistema operativo, digamos, como un programa interpreter, entonces vamos a hacer un espejo, vamos a hacer una copia virtual de ese interpreter que hemos instalado para no tocar el original, sino trabajar sobre esta copia virtual. Por eso es que utilizamos VirtualEnv. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Esto déjenlo por defecto, porque aquí es donde se está creando el proyecto, en esta ruta, users, PyCharm projects, en Python project 2, porque ya existe un proyecto. Si quieren hacer algún cambio, pueden cambiar aquí, la última parte, que va a ser el nombre de la carpeta. Voy a ponerle como ejemplo taller, vamos a ponerle PY 01. Ya está, para identificar que es la primera clase. Si se fijan, cuando yo cambio, aquí se cambia de forma automática, ¿no? Donde dice location. Miren, yo le pongo PY, se va cambiando aquí abajo. 01 se va cambiando. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está creando una carpeta que se llama VM dentro de la carpeta que yo estoy creando aquí. Por eso que se modifica, por eso que tiene el mismo nombre, ¿no? Taller PY01, taller PY01, VM. Y este VM es mi entorno virtual. Aquí va a funcionar mi Python, que es una copia, ¿no? Este Base Interpreter, si es que depende cómo hayan instalado. Si han instalado para todos los usuarios, les va a salir aquí archivo de programa Python. Si no han activado esa opción al momento de instalar, les va a salir una ruta como esta. Déjenla por defecto nomás. La que aparece ahí, déjenla por defecto. Y vamos a darle, activen esta casilla que dice Create a Main PY Welcome Script. Y le damos Create. Bueno, en mi caso me dice si puedo gestionarla en esta ventana. Yo le digo en una nueva ventana. Cuando lo crean por primera vez no les va a salir eso. Y ahí está. Entonces ahí comienza a crear mi entorno virtual. Aquí crea mi archivo por defecto, que es un código de ejemplo. Y aquí están las carpetas creadas, ¿no? Taller PY01. Aquí está el entorno virtual, está aquí. Y aquí está el archivo main que hemos creado, ¿no? Sobre este vamos a trabajar. Este código, como vimos, es de ejemplo, ¿no? Aquí está haciendo algunas instrucciones de bienvenida. Entonces, si quieren ver cómo funciona, inician el código aquí, donde dice run main. Le dan play y aquí les va a salir Hi PyCharm. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto. Aquí está definiendo
lo que quiere imprimir, ¿no? Print high PyCharm. Aquí está creando una función, aquí está llamando a la función y le está dando el parámetro. Esto ya son temas que vamos a revisar después. De momento, borramos todo esto. Este es un breakpoint, que es que cuando nosotros ejecutamos el código, se detiene ahí, por eso se llama breakpoint, ¿no? Punto de ruptura, que es básicamente para cuando hacemos auditoría del código. Pero no lo vamos a usar. Ya, a ver, ahora sí volvamos a la presentación. Aquí estamos. Les compartí dos archivos. No sé si pudieron tener acceso a ellos. Yo tengo aquí dos archivos. A ver, Juan, te voy a compartir también esos dos archivos a tu WhatsApp. Para poder ensayar algunos ejemplos. Ya. A ver, un momento. Ya. A ver, mientras cargamos los archivos, ya los tengo, aquí están. Estos archivos son dos datasets de ejemplo con el cual vamos a trabajar. Son archivos CSV. Por lo general, cuando nosotros trabajamos con datos exportados de algún sistema, se suelen exportar en este formato, en CSV, que significa formato de comas separadas. CSV. Aquí tengo dos ejemplos y esos dos ejemplos los voy a llevar al proyecto. ¿De qué forma los voy a llevar? Bien fácil, como si copiáramos y pegáramos archivos. Entonces, aquí tengo los dos Excels. No sé si pudieron tener acceso a estos archivos de ejemplo. O si tienen sus propios Excel, también es válido, que finalmente vamos a trabajar funciones genéricas. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar estos dos archivos, copiarlos. Copiar, copiar, copiar. Tengo la opción, más opciones. Copiar. Y voy a venir al proyecto y aquí en la carpeta que dice taller PY01, voy a hacer clic derecho y lo voy a pegar. Ya está, le doy OK nomás. Ahí están los dos archivos pegados. ¿Para qué los coloco aquí? Para poder llamarlos, utilizarlos dentro del proyecto. ¿Ok? Hay otras formas también, que es configurar la ruta para llegar hasta el archivo, pero es mejor trabajarlo dentro del proyecto para no complicarnos. O sea que así leemos el archivo directamente desde aquí. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es leer el dataset, ¿no? Tenemos que leer estos datos, porque estos datos, si bien están en la carpeta, pero nosotros tenemos que traerlos a memoria, utilizarlos para trabajar, ¿no? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros escribimos un código y lo ejecutamos, por ejemplo, voy a escribir un mensaje. Welcome. Entonces, cuando yo hago play, lo que estoy haciendo es cargando esta instrucción o esta aplicación que estoy creando aquí a la memoria del computador, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes aprecian, aquí están los dos archivos. Los dos archivos se encuentran en el disco, ¿no? Se encuentran en el disco del computador.
pero para poder utilizarlos, yo no los utilizo dentro del disco, sino tengo que traerlos a memoria para poder utilizarlos. Entonces, para eso tengo que leer esos archivos. Y la librería que nos va a ayudar a leer es Pandas, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajamos con Pandas? Recuerden que yo les dije que había que instalar la librería. Entonces, ¿cómo instalamos aquí en PyCharm? Bien sencillo. Nosotros nos vamos a File, nos vamos a Settings, configuraciones, Settings, y nos va a cargar esta ventana. Debajo hay una sección que dice Project. Le damos clic ahí. Project y tiene el nombre de la carpeta que creamos, ¿no? Que así también se llama el proyecto. Project Taller PY01. Aquí, si le doy clic, me van a salir dos opciones. Project Structure y Python Interpreter. Entonces, yo le doy a Python Interpreter. Python Interpreter, ¿qué es? Como les dije, ¿no? Voy a cerrar aquí. Si yo escribo un código aquí, esto es simplemente texto. Es como que yo escriba aquí, no sé, clase de economía. Clase de finanzas, vamos a poner. Ya, clase de finanzas. Miren, ¿qué está haciendo el intérpreter? El intérpreter dice, esto yo sí lo entiendo, ¿no? Print welcome, estoy interpretando esta sección, pero esto no lo entiendo, no sé qué me quieres decir, me dice el intérpreter, ¿no? Por eso se llama intérpreter. Entonces interpreta que el código que estamos escribiendo sea correcto. Por eso salen errores aquí, ¿no? Y ya los errores que marquen. No puede resolver clase, no entiendo qué es clase, no entiendo qué es D, no entiendo qué es finanzas, no sé si que es una instrucción que le faltan dos puntos, entonces ese es el intérprete, ¿no? Por eso es que para agregar, digamos, para agregar la librería de pandas, yo tengo que agregarla al intérprete. O sea, en otras palabras, le estoy presentando la librería a Python, ¿no? Python le digo, mira Python, esta librería pandas la vamos a utilizar, así que conócela, agrégala a tu intérprete, ¿no? Entonces, ¿cómo la agregamos? Aquí, ¿no? Settings, volvemos otra vez. Project Python Interpreter. Entonces, aquí en el más la agregamos. Y la buscamos, ¿no? Pandas. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Tan sencillo como darle un clic y le decimos Install Package. Ya, si ya terminó de instalar, ahí está instalando. Miren, aquí me sale un mensaje. Profesor, una Sí, pregunta. dime. ¿Podría volver a explicar cómo instalar el Pandas? Sí, ya, miren, sencillo. Me voy a File, ¿ok? En menú File. Busquen la opción Settings. Ahí está Settings. Le damos clic y vamos a... ver, déjenme... Aquí, a ver, otra vez. File, Settings. Si le doy Settings, me va a cargar esta ventana. Inicialmente debe cargarles así, como Appearance. Algo así debe cargarles. O si está cerrado, quizá les carga algo así, ¿no? Entonces lo que hacemos es buscar la opción que dice Project, de proyecto, ¿no? Y dentro del proyecto voy a buscar la opción que dice Interpreter. Aquí está. La pueden buscar aquí o pueden abrir esta pestañita y aquí va a estar. Python Interpreter. Le damos clic y me sale esta ventana. Y aquí yo puedo agregar las librerías que yo deseo, donde está el más. Entonces aquí yo busco pandas. Y ahí está. Ahí me aparece, ¿no? La primera opción me aparece pandas. Simplemente le doy un clic, lo selecciono y le digo Install Package. Instala esta librería. En mi caso, yo ya la instalé. O sea, aquí sale el progreso, ¿no? Miren, ahí está todavía indexando. Ya está. Ahora sí ya terminó de instalar. Entonces, una vez que el intérprete la conoce, ya puedo cargar mi librería, ya puedo utilizarla. Entonces, ¿cómo la llamamos? La llamamos con el comando import. Le estamos diciendo, de nuestro intérprete vamos a importar pandas. Entonces, de esta forma, yo ya estoy trayendo a mi código
la librería Pandas, ¿ok? Pero hay formas de simplificar la terminología. Yo puedo utilizar la librería con su nombre o puedo, lo que se estila es a simplificar el nombre. Pandas, por lo general, se renombra para utilizarla en el código como PD. Entonces, para poder renombrarla dentro del código, utilizo el comando as y PD. Ya está. En otras palabras, cuando yo quiero utilizar la librería de pandas, ya no la voy a llamar como pandas, sino la voy a llamar como PD. Es así de sencillo esto. Sino que es, digamos, es estilo, ¿no? O sea, ya se ha estilado hacerlo de esta forma. Igual cuando trabajemos con Matplotlib, cuando trabajemos con gráficos, vamos a llamar a la librería PyPlot con PLT, por ejemplo, ¿no? Por poner otro ejemplo. Muy bien, entonces, de esta forma, en mi código ya existe la librería Pandas, ya puedo utilizarla, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a utilizar este comando, pandas.readCSV, ¿no? Entonces voy a utilizarlo. Pandas, no, pero ya tengo PD, ¿no? Ya tengo pd.readCSV, ahí está. Miren, algo más para resaltar. Las librerías, ¿qué son? Las librerías es una agrupación de funciones, variables, entre otras, ¿no? O sea, alguien más ya realizó el código de las funciones que se encuentran dentro de esta librería y nos ahorró el trabajo, ¿no? Nosotros simplemente las utilizamos, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora mismo. Ya, si no existiera la librería Pandas, tendría que crear mi propio código para leer estos archivos. Pero en este caso, como ya alguien lo hizo por nosotros, entonces simplemente reutilizamos, ¿no? Entonces utilizo el pd read CSV, que es para, su nombre lo dice, ¿no? Leer CSVs. Muy bien. ¿Y qué dato de entrada le doy? Directamente el nombre. Miren, ahí me sale una ayuda. Si yo dejo el cursor ahí, me va a salir todos los parámetros que puedo utilizar con esa función. Entonces, en este caso, vamos a llamar simplemente al archivo. A ver, voy a llamar a bank. ¿Cómo se llama? Bank.csv, ¿no? Así se llama. Aquí está el archivo bank. A ver, me está marcando un error. Vamos a ver por qué. Instala import package bank. Ah, ya. Me falta un detalle. Dentro de el parámetro que tengo que dar, o sea, el nombre del archivo, tengo que ingresarlo como una cadena de texto. Para ingresar una cadena de texto yo utilizo comillas simples o comillas dobles. Vamos a utilizar en este caso comillas simples. Ya está. Abro y cierro. Ahora sí, ya está. Entonces, en otras palabras, estoy utilizando la librería Pandas para leer un archivo CSV y el archivo se llama pan.csv. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la misma posición donde está mi archivo main. Miren, mi archivo main está aquí. Está dentro de la carpeta PY01. Los archivos también están dentro de esa misma carpeta. Entonces, simplemente le pongo el nombre del archivo y esta función va a reconocer que es ese archivo. ¿Ok? Pero ahora, esta función, al cargar ese archivo, yo tengo que asignarlo a una variable para poder utilizarlo, porque si no lo hago, simplemente lo leo y ya está. Es como que lo cargue a memoria, utilizo memoria, pero no tengo la capacidad para utilizarlo, para manipularlo, porque no está asignado a ninguna variable, ¿no? Entonces, voy a crear una variable data, es igual a pdreadCSV. Ya está. Entonces, en otras palabras, cargo el archivo y lo voy a asociar a la variable data. ¿Para qué? Para que cuando quiera utilizar ese archivo, yo voy a utilizarlo por medio de esta variable. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos un conjunto de parámetros, pero bueno, vamos a utilizar algunos, no todos. Por ejemplo, file path, ruta de archivo, ya no es necesario porque con poner el nombre ya no necesito poner la ruta del archivo. Luego set, algunos datasets que son CSV no siempre están separados por comas, algunos están separados por punto y coma, por espacio, por tabulación, etcétera. Si ustedes han utilizado Excel y han separado archivos así, hay una función que te permite separar, ¿no? Y te da varias opciones, por coma, espacio, por algún carácter. Esto es lo mismo. Simplemente aquí utilizo la variable sep o el parámetro sep para indicar a Pandas cuál es el separador del archivo, ¿no? Porque si no, no los llega a separar. Entonces,
Voy a borrar esto. Y acá yo puedo poner coma set, ¿no? Ahí está, me van saliendo solitos los parámetros. Y acá le puedo poner coma o punto y coma, depende, ¿no? Cómo esté separado el archivo. En nuestro caso, cuando el archivo ya está separado por comas, como podemos ver, miren, si estamos doble clic, se va a cargar, ¿no? O lo arrastro aquí. Como texto ya, ok. Ahí está, ¿no? Está separado por comas. Entonces, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el separador de coma viene por defecto. Entonces ya no es necesario usar estos parámetros. ¿Qué más podríamos utilizar de aquí? De type. Cuando queremos transformar un tipo de dato, pero Pandas también lo hace de forma automática. Entonces podemos tomarlo como referencia. Luego el header. A veces tenemos datos que no tienen cabecera, ¿no? A ver, voy a ver si puedo cargar los archivos aquí. Miren, estos datos tienen cabecera. La primera fila son las cabeceras, ¿no? Que son los nombres de las variables. Hay algunos archivos que no traen, sino traen desde el primer registro. Entonces, hay que indicar eso a Pandas, ¿no? Porque Pandas por defecto toma el primer registro como cabecera. Entonces, si no tiene, hay que decirle que no tiene, ¿no? ¿De qué forma le decimos? Con none. Aquí está, header none. Le avisamos que no tiene cabecera. Header 0, le decimos que la cabecera es el primer registro. Perdón. Header 1, que es el segundo registro, y así. Eh, Algo más que deben tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos estructuras de datos dentro del código, siempre se empieza por el índice 0. Es decir, si nosotros decimos 0, nos referimos al primer elemento. Si decimos 1, al segundo y así. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Podemos renombrar cuando no tiene cabecera, podemos darle los nombres, ¿no? A las cabeceras nosotros mismos. Para eso utilizamos el parámetro names. Luego, en algunos casos, cuando exportamos esta información, se puede generar este error de codificación, que tiene que ver con cómo es que se ha exportado la data. A veces nos va a salir un error diciendo que, haciendo referencia a este tipo de codificación, UTF-8. Entonces, para corregir eso y que nuestro archivo, nuestro algoritmo pueda leer esa información, utilizamos este parámetro. Encoding igual ISO-8859-1. Miren, vamos a ensayar aquí, por ejemplo. Yo quiero cargar este archivo. Vamos a ver, me parece que este tiene ese inconveniente. Si yo, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer una muestra de datos. Voy a mostrar los primeros 10. Para eso uso el comando head. De data, head, y le digo cuántos registros, 10. Vamos a ver si nos muestra. Voy a hacer un print para mostrar en pantalla. Ya les explico por qué el print. Y vamos a dar play. Ahí está, miren. Este me sale ese error. UTF-8 no se puede decodificar ese archivo. Entonces, para poder corregir eso, vamos a poner encoding. Aquí está el parámetro. ISO 8859. ISO 8859-1. A ver, veamos. Y ahora sí, ¿no? Se corrigió, como vemos. Y aquí nos da una muestra del dataset. Los primeros 10 registros empiezan, miren, ahí está el índice 0, 1, hasta el 9, ¿no? El número 9 sería el 10º registro. Este archivo contiene 21 columnas y, bueno, las 10 filas que hemos mostrado, ¿no? Hay algunas funciones. El print nos lo utilizamos aquí para poder mostrar el resultado en consola. Si yo no utilizo print, realmente están pasando cosas aquí, como por ejemplo aquí estoy leyendo un dataset, estoy mostrando los 10 o leyendo los 10 primeros o filtrando los 10 primeros registros, pero si hago play y no hago print, no pasa nada, men. ¿Por qué? Porque no estoy mostrando la data. El print me sirve para eso. Ya está. Ahí tenemos, ¿no? Luego, aquí tenemos algunas funciones. A ver, head, tenemos tail. Así como reportamos los 10 primeros datos, podemos reportar también los 10 últimos. Utilizo tail. Esta etapa se llama exploración de la data.
Yo leo la información y comienzo a conocerla, comienzo a explorar qué información tiene, qué registros, qué variables, etcétera, ¿no? Nosotros cuando vamos a una empresa a trabajar o digamos que vamos a hacer una consultoría y queremos implementar un modelo de Machine Learning dentro de la empresa, entonces ellos tienen datos, nosotros no los conocemos. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? Es el análisis exploratorio. Nos familiarizamos con los datos, ¿no? Y estas funciones un poco nos ayudan a eso. Entonces veo los primeros 10, ahí están los últimos. Estos son sus índices, ¿no? Por eso sale 41.180 y tantos. Es porque, miren, los primeros me sale del 0 al 9, ¿no? Y los siguientes me salen estos índices. Quiere decir que hay esa cantidad de registros menos 1, ¿no? 41.187 menos 1, 41.187, 8186, ¿no? Esa es la cantidad de registros que tiene este dataset, 41.000 registros. ¿Qué más tenemos? Shape, para ver cuántos tienen, ¿no? Si es que yo, a ver, voy a cambiar esto, voy a quitar esto, ya vimos cómo funciona. Simplemente voy a escribir shape. Ahí están, 41.188 registros tenía, era uno más, al revés era. Y 21 columnas, ¿no? Filas, columnas. ¿Qué más tenemos? Describe o values. Column values me reporta las columnas que tenemos, ¿no? Sí, data columns.values. Lo que hace es reportarme qué columnas tenemos en el dataset. Ahí están, ¿no? Cuento con todas estas variables, 21 en total. Describe, así como hacemos una revisión del dataset, podemos hacer un resumen estadístico también, ¿no? Describe. Y describe, al ser una función, voy a ponerle paréntesis al final. Esa es la sintaxis. Si me olvido de los paréntesis, me va a salir el tipo, ¿no? ¿De qué tipo es? Ahí está. Describe. Tiene 41.188 filas, 21 columnas. Eso me da describe. Pero si yo le agrego los paréntesis, me da un resumen estadístico. Es la función describe, ¿no? Ahí está, miren. ¿Qué nos está diciendo? En cada registro, en la edad hay 41 datos, 41.188 datos. En la duración, 41.000 y etcétera, ¿no? Euribor, todo. Estos son los datos que tiene el dataset. Ahora miren, acá salen unos puntos suspensivos, ¿no? Es que recuerden que habían 21 columnas. Entonces, como la consola es limitada, te muestra un resumen, ¿no? Ahora, si queremos que nos muestre todos los datos, hay una función que nos permite configurar ese parámetro para poder mostrar toda la información, ¿no? Ya que no se muestra de esta forma, sino se muestra completa. Es miren, pd.setOption, le decimos display.maxColumns, ¿no? Nos permite visualizar todas las columnas. Entonces, ahí lo dejo para que lo puedan ensayar, para poder avanzar. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a revisar también. Cuando nosotros hacemos el primer análisis, el análisis exploratorio, muchas veces nos vamos a encontrar con que faltan datos o hay algunos datos errados o hay datos nulos, como les dije al principio, ¿no? Esto pasa muchas veces porque el sistema tiene un error o por error humano ingresa un dato que no corresponde y el sistema no ha validado, no ha tomado esa precaución, entonces se registró en la data. Por copiar datos, por ahí quizás se corrompió alguna información al hacer alguna exportación, muchos motivos. Entonces, al momento de extraer la data o registrar data, puede que tengamos datos faltantes, ¿no? Entonces, lo que les dije al principio, si queremos entrenar un modelo, si tenemos datos faltantes o datos que no son de calidad, entonces nuestro modelo no va a ser de calidad, ¿no? Entonces, para eso es que tenemos que tomar algunas acciones con respecto a estos datos faltantes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que gestionar estos valores faltantes, ¿no? ¿De qué forma?
Podemos optar por eliminar esos datos faltantes y no ingresarlos a nuestro modelo o reemplazar estos datos faltantes, ¿no? Si los eliminamos, sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si perdemos, podemos perder un registro o información valiosa que hay en otras variables por considerar algunas, ¿no? Entonces, eso sí requiere un poco de análisis, el de eliminar datos, ¿no? Un poco también de experiencia. La experiencia te va a guiar, te va a intuir a ver si en qué momento puedes eliminar o no. Lo que se sugiere más que nada es buscar un valor en el cual yo pueda optar por no eliminar la información, sino por hacer un reemplazo, ¿no? Entonces, ahí sí vienen algunas otras funciones, algunas otras operaciones que nos van a permitir reemplazar esos datos faltantes. ¿Ok? A ver, son 6:29. No tengo, ahora tengo que ir a ver el cambio de turno y algunas gestiones. Continuamos el próximo viernes. Nos vamos a quedar ahí. Espero que hayamos podido tener un preámbulo inicial. El siguiente viernes vamos a trabajar un poco más con lo que es la preparación de la data, ¿no? Aquí vamos a trabajar estos dos grupos. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos datos faltantes? ¿Vamos a eliminarlos o vamos a reemplazarlos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos como para poder trabajar. Y vamos a trabajar con esos dos datasets que he compartido, ¿no? Entonces, si es que volvemos aquí, estamos en esta parte, ¿no? En la parte de limpieza. Get data, digamos que yo ya les proporcioné la data, ¿no? En otro contexto ustedes la consiguen. En la data que les he proporcionado, vamos a estar en esta otra parte, ¿no? Vamos a limpiar, preparar los datos y manipular la data para poder utilizarlo en nuestro modelo, ¿no? Esos serían los pasos. Entonces, la siguiente clase vamos a explorar también algunos modelos, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para llegar a la parte de test. Si no, porque aunque lleguemos a la parte de entrenamiento, está bien. Entonces, en la última etapa ya cerraríamos con lo que es la parte de test y a probar el modelo, ¿no? A someterlo con otros datos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna consulta al respecto, alguna duda de todo lo que hemos tratado? Um, No sé si existe alguna inquietud que haya surgido. sí, bueno, No, solamente profesor. sí, agradecerte mucho, Javier. Para la próxima vez de pronto contamos con más participación en el laboratorio, pero no sé si Héctor quiera tomar una foto del cierre del primer taller, ya que Héctor maneja el tema. Héctor Jiménez. Sí, Muy bien. compañeros, ¿podrían Cámara. prender sus cámaras para hacer una captura de pantalla, por favor, del primer taller? Venga, chicos. certificado. Ok, perfecto. Oh, ¿y ahora cómo hacemos? Negociación, sí, falta dos. Ya, ok, más cerca. No sale un poquito más cerca. Ya, ok. Profesor, disculpe, no sé si podrá aceptar, tomar la foto. No encuentro la opción de ver la pantalla de todos los participantes. Ah, ya, ok. Ok, con configuración de dispositivo y ver pantalla de todos los participantes. Gente. Y ya. Y ya. Bueno, no la encuentro, pero al menos creo que somos aquí bastantes, así que vamos a ver. Ya. Creo que sí está, solo que no han activado sus cámaras. Ah, claro. Todos pueden, porque todos están viendo su cámara. Ya, Sí, a medida excelente. que... Profesor, hay varias personas que han prendido sus cámaras. De hecho, los estoy viendo. Ah, Claro, sí. recién se están activando. Ya, ok.
Soy tímido. Ok, creo que ya estamos, ¿verdad? Sí, profesor. Tomen la foto, por favor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Ya salió la foto? Estamos esperando. Sí, profesor, ya hice una captura, ya se me pudo ver. Bueno, muchas gracias, profesor Javier, muchas gracias, profesor Lillo. Muchas gracias a ustedes, alumnos, por participar en este taller. Vamos a volver a verlos en otra oportunidad. Y bueno, Próximo si en caso hay viernes. algún otro taller más adelante, se les pasará la voz. Pero Sí, chicos, por favor, les he compartido por chat. Chicos, ¿pueden alguien mutearse ya, por favor, en el laboratorio? Ya. Les he compartido el formulario para que puedan completar su asistencia. Es importante, recuerden, porque van a hacer 3 sesiones. Entonces, el próximo viernes nos estamos viendo nuevamente. Yo les voy a compartir el material y aclarar dudas. No se preocupen por ese lado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, tanto profesor Lillo, Héctor, profesor Javier, por su tiempo que nos está brindando. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Yes.
Buenas tardes, chicos. La clase ya terminó. Pueden retirarse. Brian, Jean-Paul, Mauricio, Pierre. Jean-Paul, Mauricio, la clase ya terminó. Jean-Paul, Mauricio.